Bien, estos retratos corresponden a la escultura denominada El Beso o Paolo y Francesca de 1988 a 1989, obra de Augusto Rodin y que se encuentra en el Museo Rodin de París, Francia. Bien, ahora vamos a ver la sección Miguel Ángel, misma que se encuentra en la introducción denominada Antecedentes de la escultura clásica, obra de Lupina Lara Elizondo, la misma que es la autora del libro en el que se encuentra denominado Augusto Rodin y Miguel Marín, Encuentros y Divergencias. Una obra que fue publicada por la editorial Promoción de Arte Mexicano en su primera edición de 2008, México, Distrito Federal. Miguel Ángel. La faceta renacentista de la escultura será iniciada por Brunelleschi, Ghiberti y Donatello, seguida por Verrocchio y culminada por Miguel Ángel en el primer cuarto del siglo XVI, o el Cinquecento. En los años siguientes, la escultura se abrirá hacia la corriente manierista en algunos casos o hacia el movimiento barroco. El nombre de Miguel Ángel nos lleva siempre a la consideración de un genio que abrió paso a la visión de la vanguardia, del seguimiento intuitivo, del saber personal aplicado a la creación. Miguel Ángel, de 1475 a 1546, fue hijo de Ludovico di Leonardo Buonarroti, quien era funcionario del Estado. Su familia pertenecía a la baja nobleza de Florencia. A la muerte de su madre en 1482, fue enviado a vivir con la familia de su nodriza, cuyo esposo era picapedrero. Allí aprendió el uso de las herramientas y entendió el comportamiento del material. Sus hermanos se encaminaron al negocio de la seda y su padre, al ver sus inclinaciones, lo envió a estudiar con Francesco da Urbino, quien abrió los ojos de Miguel Ángel a la belleza del arte renacentista. Al parecer, un compañero de estudios, sorprendido por su ambición e ímpetu, lo convenció de iniciarse también en el arte, y así se lo solicita a su padre, quien, aprovechando el lejano parentesco con los Medici, logra inscribirlo en el taller de Ghirlandaio. Ese taller prestaba sus servicios de trabajos artísticos exclusivamente a los florentinos adinerados. Algunos piensan que su talento pronto provocó que Ghirlandaio reconociera que tenía un genio entre sus manos, por lo que lo aparta de sus compañeros para guiarlo a estudiar la obra de Giotto, Masaccio y Donatello. Pero otros indican que la genialidad del estudiante pasó desapercibida al maestro y que fue el propio Miguel Ángel quien buscó acercarse al estudio de los grandes maestros, a los escultores griegos y romanos, cuyas obras podía contemplar en la colección de los Medici. Se observa la admiración e interés que le despertaron estos trabajos que encerraban los secretos más íntimos de los escultores antiguos, logrando mostrar a detalle la belleza del cuerpo humano en movimiento. Así fue como tomó conciencia de su propia agudeza visual y de su modo de pensar analítico. En su época, Lorenzo de Medici fue patrono del arte y de la literatura. En su propio palacio de la Vía Larga, fundó una escuela dirigida por el escultor Bertoldo di Giovanni, que había sido alumno de Donatello. En ese tiempo, los jóvenes artistas más destacados eran llamados para estudiar escultura en ese lugar. Lorenzo, sorprendido al ver los trabajos de Miguel Ángel, lo elige para ingresar en dicha escuela, con lo cual él iniciará una relación laboral con la familia Medici
que continuará por el resto de su vida. Lo más importante para su desarrollo fue que allí se encuentra con el poeta Angelo Poliziano y otros humanistas, de la talla de Marsilio Ficino, que visitaba con frecuencia la corte. Esto le permite acercarse a las teorías idealistas de Platón, que acabarán por convertirse en uno de los pilares fundamentales de su vida. Esa visión quedará plasmada tanto en su obra artística como en su producción como poeta, ya que dejó cerca de 300 obras escritas. Fue en la escultura donde despertó con fuerza su talento, encontrando en ella su más profunda vocación, sintiéndose motivado a expresarse con una libertad apabullante. La notable calidad de sus trabajos de inmediato cautivó la atención de Lorenzo de Medici, quien además buscó promoverlo entre prominentes miembros del gobierno, artistas y visitantes de la corte de Florencia. Entre ellos se encontraban sus hijos Giovanni y Giulio, con quienes desarrolló una franca amistad. Ambos se convertirían en papas, León X y Clemente VII respectivamente. Ahora os mostraré esta escultura. Esta se denomina Miguel Ángel Buonarroti, esclavo rebelde, de 1513 a 1515, mármol que se encuentra en el Museo del Louvre de París, Francia. Para Miguel Ángel, como lo propone el pensamiento griego, el arte lo abarca todo, por lo que con esta filosofía se verá obligado a mantener una constante búsqueda de valores plásticos y de sentimiento interior. Para él, la relación del hombre con Dios es tragedia y tensión a un mismo tiempo. El arte dejó de tener el objetivo de contener un mensaje que narra pasajes religiosos para contener un aspecto racional y filosófico, y por encima de ello, la búsqueda de la belleza como perfección expresiva, con el fin de que ésta fuera exhibida y contemplada. Pretendía liberar o rescatar a la imagen, al espíritu de sus personajes, del peso hostil de la materia donde están contenidos. Miguel Ángel observa anticipadamente las figuras en las piedras. Comprendió que el estudio de la anatomía humana era un requisito esencial y absoluto para poder producir una escultura refinada, y ahondó hasta lograr que ésta no le ofreciera secreto alguno, permitiéndole así captar y retener la manifestación física o actitud de cualquier expresión o sentimiento humano para llevarla tal cual al dibujo. Esto nos lleva a pensar que debió contar con una capacidad sobresaliente de concentración y de penetración con lo que observaba. Así, rompió el tabú que existía en ese periodo sobre la disección humana, obteniendo permiso para estudiar los cadáveres no reclamados. Aunque tal actividad era ilegal y perjudicial para su salud, Miguel Ángel lo consideró de suma importancia para su trabajo. Eso fue quizá lo que le permitió otorgar la sensación de la pesadez post-mortem al cuerpo de Jesús en la Pietà. A los 30 años, su fama como gran maestro era universalmente conocida, siendo equiparado con Leonardo, quien aún vivía y era 23 años mayor que él. Su mecenas, Lorenzo el Magnífico, murió en 1492. 2 años después, Miguel Ángel abandonó Florencia en el momento en que los Medici son expulsados por sus rivales políticos y el pueblo. El Palacio Medici fue saqueado y más tarde el gobierno subastó la mayoría de sus bienes, disolviendo la mayor colección de arte del siglo XV recopilada a través de muchos años. Durante una temporada, Miguel Ángel se estableció en Bolonia, donde entre 1494 y 1495 esculpió 3 estatuas de mármol para el Arca de Santo Domingo en la iglesia del mismo nombre. En 1501 regresó a Florencia, tras una ausencia de 5 años en los que también estuvo en Roma, estudiando las ruinas de la antigüedad clásica que entonces estaban descubriendo. Ahí había recibido el encargo de realizar la escultura de Baco, adquirida por un prominente banquero romano, Jacopo Gialli, y del cardenal Jean Villers de la Graulas, al encargo de la Pietà.
Miguel Ángel estaba consciente de que si quería que el arte evolucionara hacia una expresividad mayor, ésta tendría que romper las reglas de este, dejando de ceñirse a las reglas de la proporción clásica, aspecto que dará uno de los rasgos característicos a su trabajo y que podemos apreciar en esta última pieza, que es una de sus obras maestras, en la que al observar con detenimiento puede captarse que el artista ha agrandado las piernas de la Virgen, tanto para que puedan acoger como para representar la imponente figura de Jesús. En Florencia se ha instaurado la República, presidida por Piero Soderini, amigo de Miguel Ángel, y entonces la rica corporación de los mercaderes de la lana, encargados del embellecimiento y ornamentación de la ciudad, le encarga crear un símbolo para la ciudad. Él elige la figura bíblica de David, rompiendo por completo con la tradición en su representación, mostrando al héroe sin su adversario, haciéndolo para ser más bien un soldado triunfante dispuesto a cumplir con su encargo. Lo esculpe plantado de frente, lleno de gallardía y astucia, resaltando su fe hebraica, como si ésta advirtiera anticipadamente la victoria que le traería la protección divina. La pieza es colocada en un principio en la Piazza della Signora, frente al Palazzo Vecchio, sede del ayuntamiento de la ciudad. Con esta obra, Miguel Ángel muestra que ha logrado contener y quizás superar la belleza formal de los clásicos, infundiéndole, como sucede en la mayor parte de sus trabajos, una expresividad, un sentimiento y un significado tan sobresaliente que logra conmover profundamente a quienes la miran. Posteriormente, recibe el encargo de realizar una serie de apóstoles para el coro del Duomo. En 1506 regresa a Roma, donde el Papa Julio II le encarga la ejecución de su tumba. Mientras Miguel Ángel se encuentra en Carrara, eligiendo las piedras para el mausoleo, el Papa cambia de los planes, pues se ha propuesto la construcción de la Basílica de San Pedro, por lo que habrá de destruirse el edificio antiguo donde estaría la tumba, y entonces esta ya no tenía sentido. Enfadado y decepcionado, Miguel Ángel abandona Roma y regresa a Florencia, pero el Papa insiste, mandándolo llamar en repetidas ocasiones, pues desea encargarle la dirección de la decoración de la Capilla Sixtina. Finalmente, y después de mostrar al pontífice su oposición argumentando: «Yo no soy en realidad pintor, sino un escultor», Miguel Ángel accedió. Sin permitir que nadie se le acercara, trabajó solitario en la bóveda durante 4 años, sorprendiendo al mundo con esta obra de 13.7 por 39 metros que rebasa por mucho sus dimensiones físicas y artísticas las posibilidades humanas. Al concluir esta obra, voy a poner un retrato de la misma, a ver esta parte. Esta es de Miguel Ángel Buonarroti, El juicio final, de 1538 a 1541. Un fresco que se encuentra en la Capilla Sistina, Museos Vaticanos, Roma, Italia. Al concluir esta monumental obra, Miguel Ángel regresa nuevamente al medio que tanto amaba, la piedra. Deseaba continuar con el mausoleo de Julio II, y aunque había cambiado sus dimensiones, le seguía inquietando la concepción colosal que su mente había formado. Debido a diversas causas, esta fue posponiéndose. El Papa Julio II muere en 1513 y sus sucesores fueron desviando su trabajo a otros proyectos, por lo que el mausoleo se concluyó muchos años más tarde, de manera modesta, con un conjunto de figuras de las que entre 1513 y 1516 realiza Esclavo agonizante y Esclavo rebelde, así como otras de sus obras cumbres, el Moisés. Esta pieza, se dice, fue inspirada en la escultura helénica de Laoconte y sus hijos, la cual había sido descubierta en 1506 y el Papa Julio II la había adquirido para el Vaticano. Nuevamente nos encontramos ante una figura en la que el gran maestro ha desafiado la materia
infundiéndole una vitalidad que, según se dice, a él mismo lo sorprendió. El patriarca aparece sentado, sosteniendo bajo el brazo las tablas de la ley, dejándonos observar sus musculosos brazos y una mano decisiva. El personaje deja sentir su poderosa presencia, a la vez que su mirada parece estar absorta en comunicación con Dios. Esta es la figura. Es imponente, increíblemente hermosa. El Moisés, hecha de 1513 al 1516 por Miguel Ángel Buonarroti. Está hecha en mármol y se encuentra en la tumba del Papa Julio II en la Basílica de San Pedro de Roma, Italia. A partir de 1520 y hasta 1530, Miguel Ángel se dedica en Florencia a la construcción de la sacristía nueva de San Lorenzo y de la biblioteca laurenciana, en especial la escalera. En 1534 acepta el cargo de Clemente VII del fresco para el altar de la Capilla Sistina, donde realiza el juicio final. En 1537 se introduce a círculos filosóficos y conoce a la poetisa Vittoria Colonna, una mujer sensible y religiosa perteneciente a una noble familia de Roma, con quien al parecer entabló una apasionada amistad y a quien estimó enormemente. Ella ejercerá una gran influencia en Miguel Ángel. 10 años después ella muere, lo cual invita al artista a dejarla reflejada como María Magdalena en una pequeña crucifixión, de la que tan solo se quedan bocetos. En 1542 se decide terminar el proyecto de la tumba de Julio II, para la cual se agregaron las figuras bíblicas de Lía y Raquel. En 1546 muere Antonio da Zangalo, arquitecto jefe de la Basílica de San Pedro, y Miguel Ángel le sucede en el cargo. Durante los siguientes años de su vida, se dedicó hasta su muerte a la arquitectura y al dibujo. Entre sus trabajos de arquitectura, cabe citar que dirigió las obras de la Biblioteca Laurenciana, que todavía continuaban, la remodelación de la Piazza del Campidoglio, la Capilla Sforza de Santa María la Mayor, la finalización del Palazzo Farnese y, sobre todo, la finalización de la Basílica de San Pedro del Vaticano. De esta época son las últimas esculturas que contienen la espiritualidad medieval, como la Piedad Palestrina o la Piedad Rondanini, así como numerosos dibujos y poesías de inspiración religiosa. En 1563 fue nombrado director de la Academia de Diseño de Florencia. Murió en 1564 a la edad de 88 años.